Básicamente, la estructura de la Tierra, de acuerdo a su composición química, está conformada por 3 capas: corteza, manto y núcleo. Pero además de esta división, también se puede dividir más específicamente de acuerdo a sus propiedades físicas, las cuales se basan en su carácter sólido o líquido y qué tan dúctil o resistentes son. El estudio de ambos tipos de estructuras en capas es indispensable para la comprensión de distintos procesos geológicos. La corteza es la capa rocosa externa, comparativamente fina de la Tierra. Se divide generalmente en corteza oceánica y corteza continental. La corteza oceánica tiene alrededor de 7 kilómetros de espesor y está compuesta por rocas ígneas oscuras. La corteza continental tiene un grosor medio de entre 35 y 40 kilómetros, pero puede superar los 70 kilómetros en algunas regiones montañosas. A diferencia de la corteza oceánica, que tiene una composición química relativamente homogénea, la corteza continental consta de muchos tipos de roca. Debido a procesos magmáticos, las rocas que componen la corteza oceánica son más jóvenes que las rocas que componen la corteza continental. El manto. Más del 80% del volumen de la Tierra está contenido en el manto, una envoltura rocosa sólida que se extiende hasta una profundidad de 2.900 kilómetros. El límite entre la corteza y el manto representa un cambio de composición química. El tipo de roca dominante en la parte superior del manto es la peridotita, que tiene una densidad de 3,3 gramos por centímetro cúbico. A una mayor profundidad, la peridotita cambia y adopta una estructura cristalina más compacta y, por tanto, una mayor densidad. El núcleo. Se cree que la composición del núcleo es una aleación de hierro y níquel con cantidades menores de oxígeno, silicio y azufre, elementos que forman fácilmente compuestos con el hierro. A la presión extrema del núcleo, este material rico en hierro tiene una densidad media de cerca de 11 gramos por centímetro cúbico y se aproxima a 14 veces la densidad del agua en el centro de la Tierra. El interior de la Tierra se caracteriza por un aumento gradual de la temperatura, la presión y la densidad con la profundidad. Por supuesto, el interior de la Tierra ha retenido mucha de la energía adquirida durante sus años de formación, a pesar de que el calor fluye de manera continua hacia la superficie. El aumento de presión con la profundidad provoca el correspondiente incremento de la densidad de las rocas. El aumento gradual de la temperatura y la presión con la profundidad afecta a las propiedades físicas y, por tanto, al comportamiento mecánico de los materiales terrestres. La Tierra puede dividirse en 5 capas principales en función de sus propiedades físicas y, por tanto, según su resistencia mecánica. La litosfera.
tiende a actuar como una unidad que muestra un comportamiento rígido, principalmente porque es frío y, en consecuencia, resistente. Tiene un grosor medio de unos 100 kilómetros, pero puede alcanzar 250 kilómetros de grosor debajo de las porciones más antiguas de los continentes. Dentro de las cuencas oceánicas, la litosfera tiene un grosor de tan solo unos pocos kilómetros debajo de las dorsales oceánicas, pero aumenta hasta quizá 100 kilómetros en regiones donde hay corteza más antigua y fría. La astenosfera se encuentra por debajo de la litosfera, en el manto superior, a una profundidad aproximada de 660 kilómetros. Es una capa blanda con comportamiento plástico. La porción superior de la astenosfera tiene unas condiciones de temperatura y presión que permiten la existencia de una pequeña porción de roca fundida. Dentro de esta zona muy útil, la litosfera está mecánicamente separada de la capa inferior. La consecuencia es que la litosfera es capaz de moverse con independencia de la astenosfera. La mesósfera es una capa un poco más rígida que la astenosfera. Se encuentra entre las profundidades de 600 kilómetros a 2.900 kilómetros. A pesar de su resistencia, las rocas en esta capa aún se mantienen muy calientes y son capaces de fluir de una manera muy gradual. El núcleo, compuesto principalmente por una aleación de hierro y níquel, se divide en dos regiones que muestran resistencias mecánicas muy distintas. El núcleo externo es una capa líquida de 2.270 kilómetros de grosor aproximadamente. Las corrientes convectivas del hierro metálico en esta zona son las que generan el campo magnético de la Tierra. El núcleo interno es una esfera con un radio de 1.216 kilómetros aproximadamente. A pesar de su temperatura más elevada, el material del núcleo interno es más resistente que el del núcleo externo, debido a la enorme presión, y se comporta como un sólido. Hasta este punto pueden estar surgiendo algunas dudas relacionadas con los datos que se muestran en cuanto a composición y profundidades. ¿Cómo se obtienen? Pueden suponer que se han extraído muestras del interior de la Tierra directamente. Sin embargo, la mina más profunda del mundo se encuentra en Sudáfrica y tiene una profundidad de tan solo 4 kilómetros. Y la perforación más profunda del mundo, terminada en la península de Kola, Rusia, en 1992, solo penetra aproximadamente 12 kilómetros. En esencia, los seres humanos nunca han perforado un agujero en el manto y nunca lo harán en el núcleo. A pesar de estas limitaciones, se han desarrollado teorías que describen la naturaleza del interior de la Tierra y que coinciden con la mayoría de los datos procedentes de las observaciones. Así, el modelo del interior de la Tierra representa las mejores deducciones que se han hecho según los datos disponibles, por lo cual aclara que la estructura en capas de la Tierra se ha establecido mediante observaciones indirectas. Por ejemplo, cada vez que se produce un terremoto,
Unas ondas de energía, denominadas ondas sísmicas, penetran en el interior de la Tierra, de una manera parecida a como los rayos X penetran en el cuerpo humano. Las ondas sísmicas cambian de velocidad y se desvían y reflejan al atravesar zonas con propiedades distintas. Un amplio conjunto de estaciones de control en todo el mundo detecta y registra esta energía. Con la ayuda de software especializados se analizan estos datos, que luego se utilizan para determinar la estructura del interior de la Tierra. Si te pareció interesante esta información, te invito a que te suscribas a mi canal y te mantengas informado. Te invito también a que me sigas en mis redes sociales.